responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 22 de febrero o 2 de febrero de 2021. Les saluda Argenis Barreto y tenemos a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la coordinación de redacción está Marilia García, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Comenzamos de inmediato. El gobierno de España negó cualquier injerencia en Venezuela luego de que el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, acusara al antiguo embajador en Caracas, Jesús Silva, de connivencia en supuestos actos violentos por parte del fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, mientras estuvo refugiado en la Embajada Española en Caracas y tras su traslado a Madrid. En declaraciones a la agencia Europa Press, fuentes diplomáticas indicaron que el Ejecutivo español tiene conocimiento de las declaraciones de Rodríguez, representante destacado del régimen, y su petición de explicaciones por su pretendida tolerancia respecto a las actividades desempeñadas por López, que permaneció refugiado en la Embajada Española en Caracas hasta el pasado 24 de octubre de 2020. El gobierno español no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados, y en materia de política exterior se rige por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, dijeron las fuentes. En otras informaciones tenemos que la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Mireya Rincón de Goldwasser, reiteró este lunes que el Carbativir o gotas milagrosas contra el coronavirus que promueve Nicolás Maduro es simplemente un compuesto químico en vista de que no ha cumplido con las etapas necesarias para ser considerado un medicamento. Si el producto cumple con las etapas necesarias que son requeridas para utilizar cualquier fármaco, y se demuestra que realmente es efectivo como producto antiviral, estaríamos de acuerdo. Pero es importante saber que ha cumplido con todas las etapas preliminares necesarias para sacar un fármaco. Por ahora no es un fármaco, por ahora es simplemente un compuesto químico. Por su parte, el director del Hospital Central de San Cristóbal, Régulo Lobo, confirmó que en los últimos días se han reducido 70% las hospitalizaciones por COVID-19 en ese centro asistencial. Tenemos 33 pacientes hospitalizados en el área de aislamiento. De estos, 7 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, 2 bajo ventilación mecánica, 5 bajo dispositivos de ventilación asistida. En este instante no tenemos pacientes pediátricos recluidos en áreas de aislamiento. Vemos un notable descenso en el número de pacientes que se encuentran hospitalizadas en esta institución, lo cual se ha visto que ha venido sucediendo en la última semana. En este hospital, desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, no ha fallecido ningún paciente pediátrico producto de la pandemia. No tenemos ningún tipo de reporte, ningún tipo de registro en nuestro. Entre tanto, la actriz venezolana residenciada en Argentina, Catherine Fulop, pidió justicia en sus redes sociales para la joven venezolana que fue víctima de violación en Buenos Aires en su primer día de trabajo. Hola mi gente, bueno, este video me cuesta mucho encararlo porque se trata de la violación y el abuso sexual de una niña de 18 años. Yo como mamá de 2 niñas, me pega en lo más profundo. Abrazo en este momento a todos sus familiares y lo único que quiero es pedir justicia porque hay un violador suelto que se llama Irineo Garzón, que tiene su local en Valvanera. Ella fue en busca de trabajo su primer día, ilusionada con conseguir un futuro en un país tan bello como lo es la Argentina. Pudo ser venezolana, boliviana. Hay un violador que está suelto y gracias a una jueza que se llama Karina Zucconi, él está en libertad. Pido justicia por ella y pido que inmediatamente sea encarcelado. Los violadores tienen que estar presos. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas
movilizaron 200 hombres y 20 vehículos tácticos Hummer a la frontera de su país con Perú, con el fin de intensificar la vigilancia por los pasos irregulares usados por migrantes venezolanos, informó este lunes el Comando Conjunto. El comunicado reza: con la finalidad de ejercer un control militar minucioso, permanente y efectivo en el límite político internacional en la frontera sur, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reforzó su presencia militar con 200 efectivos movilizados en 20 vehículos tácticos. Por su parte, el embajador designado por la Asamblea Nacional en Perú, Carlos Kuhl, aseguró en una entrevista que es un error criminalizar a los migrantes y refugiados venezolanos. En el caso del Perú, en el año 2019, de las 900.000 denuncias que hubo en general ante la Policía Nacional del Perú, solo 10.000 fueron contra ciudadanos venezolanos. De los 90.000 reos que hay en cárceles peruanas, 800 son venezolanos, es decir, son números pequeños si los comparas con la cantidad, digamos, general, ¿no? de estos delitos, de la cantidad de reos, pero de alguna u otra forma también los medios de comunicación a veces exacerban, ¿no? estos crímenes cometidos. Yo creo que uno de los errores que se está cometiendo es que se está de alguna forma descriminalizando a la migración venezolana, y eso no es así. En el panorama internacional, Colombia confirmó 3 casos de la variante brasileña del COVID-19 en la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas. La directora del Instituto Nacional de la Salud colombiano, Marta Lucía Ospina, explicó que por esa razón, hace días se suspendieron los vuelos a Brasil de manera preventiva, tomando en cuenta que hay indicios que indican que es un linaje del COVID-19 más transmisible que el anterior. Preocupa porque una de esas mutaciones, una muy importante, ocurre en un lugar en el cual se expresa la unión del virus con el receptor. Por eso se cree que definitivamente puede ser más transmisible, no está comprobado, es lo que permite concluir el análisis de las mutaciones que tiene. Definitivamente no hay indicios de que sea más letal. Hemos encontrado hasta este momento 3 personas, una de Brasil, 2 de Colombia, que tienen ese linaje o variante P1, y por eso se tomaron medidas desde el fin de semana pasado, con el cierre de vuelos desde Brasil, desde Leticia, las medidas locales y el llamado a la comunidad en Leticia para asegurar el uso permanente de tapabocas, no producir aglomeraciones, no tener cercanía física, mantener al menos 2 metros de distancia, porque la cepa sigue, o linaje o variante, como es su nombre correcto, sigue transmitiéndose de la misma manera. Por su parte, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ratificó la firma de diversos contratos con diferentes laboratorios y el mecanismo COVAX para la adquisición de más de 60 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de cara al Plan Nacional de Inmunización que se iniciará el próximo 20 de febrero en el país. Mecanismo bilateral COVAX, 20 millones de dosis para vacunar 10 millones de personas. Es muy importante aclarar aquí a los colombianos que estas vacunas han sido adquiridas por el gobierno nacional, compradas, no son vacunas donadas. Han habido algunos comentarios en Twitter de que estas vacunas son donadas, no son donadas. El gobierno nacional pagó por las vacunas. Y bilaterales, 41.500.000 para un total de 61 millones de vacunas. ¿Qué tipos de vacuna vamos a tener? Muestra la siguiente gráfica, en la cual vemos evidentemente que tenemos vacunas de Pfizer, de ARN mensajero, con 10 millones de dosis, AstraZeneca, que es vector viral no replicante. Esto quiere decir que se usa un virus y dentro de ese virus se introduce el material genético para poder hacer vacunas. Son unas vacunas de plataformas muy novedosas, igualmente de Janssen del mismo tipo, 9 millones de una sola dosis. Enero se convirtió en el mes de mayor mortandad por el coronavirus en México, con al menos 32.729 fallecidos por el COVID-19, pese a la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la pandemia estaba domada.
En el primer mes del año 2021 se registró casi 1 de cada 5 muertes de las 158.000 que la Secretaría de Salud ha documentado hasta ahora, además de cerca de 1/4 parte de los casos confirmados, 438.000 de un total de 1.864.000. Entre tanto, Argentina inició este lunes una nueva extensión en las medidas para frenar el COVID-19, entre ellas el cierre de fronteras para el turismo, mientras avanza la vacunación a menor ritmo del proyectado originalmente por el gobierno y en un contexto de incertidumbre por el comportamiento que tomará el virus con la llegada del otoño en marzo. Por medio de una decisión publicada en el Boletín Oficial, el ejecutivo de Alberto Fernández prorrogó hasta el 28 de febrero la prohibición de acceso al país a extranjeros o no residentes en Argentina, salvo que sean parientes directos de argentinos o residentes, así como la suspensión de vuelos desde y hacia el Reino Unido para evitar la nueva cepa del virus. Entre tanto, Panamá reactivó este lunes parte de sus actividades económicas clausuradas en diciembre para frenar la propagación del virus, tras registrar un descenso en los indicadores pandémicos después de un fuerte repunte y bajo la incertidumbre y crispación de los comerciantes. Esta reapertura se limita a 3 de las 10 provincias de Panamá: Herrera, en la región central del país, Panamá, donde está ubicada la capital, y la contigua de Panamá en el oeste. Por su parte, Bolivia inauguró este lunes su año escolar con la aplicación mayoritaria del sistema de educación a distancia, apoyada en clases por televisión y radio, mientras el país afronta el segundo pico de la pandemia de la COVID-19. Esta inauguración de esta gestión se realizó en una localidad rural del sureño departamento de Tarija, en un acto liderado por el presidente del país, Luis Arce, quien entregó una escuela en medio de una limitada concurrencia de profesores y estudiantes. Pasamos a Alemania, donde la canciller Angela Merkel tomó las riendas del operativo de vacunación contra el coronavirus en su país, tras los retrasos que han marcado el arranque del proceso, y mantiene su objetivo de ofrecer el biológico a todos los ciudadanos de aquí a finales de septiembre. Todos entendemos la urgencia de la vacunación para ver el final de la pandemia, dijo la canciller, después de reunirse este lunes con los líderes regionales, representantes de las farmacéuticas del país implicadas en la vacuna y también de la Comisión Europea. Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su confianza de que el proceso de inmunización contra el COVID-19 permitirá recuperar la movilidad en los próximos meses en la península ibérica. En principio, que la limitación de la movilidad derivada de la pandemia ha posibilitado la protección de la ciudadanía durante esta ya larga emergencia sanitaria. Que la recuperación total de la movilidad en los próximos meses, gracias a la vacunación, va a posibilitar, sin duda alguna, la reactivación económica. Contamos, además, con 140.000 millones de euros de los fondos provenientes de la Unión Europea, en ese acuerdo que logramos el pasado mes de julio, en el año 2020, como acabo de mencionar, y con unos presupuestos generales del Estado, acordes al extraordinario momento que tenemos por delante. Y contamos, además, con un plan de recuperación, transformación y resiliencia que estamos elaborando conjuntamente también con las comunidades autónomas, que es, en definitiva, el proyecto de reconversión económica más ambicioso de la historia reciente de nuestro país para las próximas décadas. En otras noticias tenemos que el oficialista Rodrigo Pacheco fue elegido este lunes nuevo presidente del Senado brasileño, donde las fuerzas de centro y derecha fueron determinantes para la elección de su candidatura, apoyada por el mandatario Jair Bolsonaro. Y en materia económica, una decena de senadores republicanos se reunió este lunes con el presidente Joe Biden para presentarle una opción menos costosa del plan del estímulo de 1.9 billones de dólares que pide el gobernante para hacer frente a la crisis del COVID-19. Aunque los demócratas tienen mayoría ahora en ambas cámaras del Congreso, Biden ha dicho que hará esfuerzos por obtener el respaldo de los republicanos en la emergencia, cuando más de 26 millones de personas en Estados Unidos han sufrido la enfermedad y más de 446,000 han muerto. Según fuentes legislativas citadas por los medios locales, la propuesta de los senadores republicanos asciende a unos 600,000 millones de dólares, algo menos de un tercio de lo que pide el mandatario, pero todavía se aguarda el cálculo en el cual trabaja la Oficina de Presupuestos del Congreso. Los precios internacionales del petróleo seguían ganando terreno en horas de la mañana de este martes.
El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $54.03 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $56.83. En el mundo deportivo, resaltamos que los criollos de Caguas de Puerto Rico disfrutaron este lunes de una gran labor de sus lanzadores y con ofensiva oportuna blanquearon 3-0 a los Caribes Anzoátegui en la Serie del Caribe de béisbol. En la segunda jornada del torneo en Mazatlán, en México,